Ahora vamos a conocer el escrito de Lorna Flo Guzmán Gómez. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Derecho de las Empresas por la Universidad de Anáhuac. Su ensayo se titula Discusiones en torno a la desregulación asimétrica en el sector de telecomunicaciones en México, el cual fue acreedor a una mención honorífica en la categoría de posgrado. En 2013, el Estado mexicano se comprometió a garantizar que los servicios de telecomunicaciones fueran brindados en condiciones de competencia. Y uno de los mecanismos utilizados para lograr este cometido fue la creación de la figura del agente económico preponderante, que como explicó ya Rodrigo, pues es aquel que tenga sectorialmente mayor al 50% de la participación de mercado. A su vez, se planteó que se le regularía de forma asimétrica, ya sea el preponderante o aquel que cuente con poder sustancial de mercado. Y en 2014 se planteó que el grupo de interés económico formado por América Móvil sería el agente económico preponderante. La regulación asimétrica consiste en regular de forma especial al incumbente y de forma más laxa a los coentrantes. Esta regulación tiene el propósito de equilibrar los posibles efectos anticompetitivos que se derivan de la existencia de agentes con elevado poder de mercado y que se exacerban en mercados como el de las telecomunicaciones, es decir, aquellos que están integrados verticalmente, que tienen necesidad de interconexión entre ellos, que tienen estructuras de red, elevados costos hundidos, economías de escala y alcance. Algunos autores han hablado de los efectos positivos de esta regulación. Por ejemplo, se dice que incentiva la entrada y la expansión de nuevos competidores, que garantiza un margen de ganancia para los entrantes y que esto permite que ellos puedan obtener un nivel mínimo, una masa mínima de clientes que les permita competir después con el preponderante o con el agente incumbente. Respecto al caso mexicano, algunos autores encontraron que la reducción de precios de la telefonía móvil impulsada por la reforma de telecomunicaciones produjo una disminución de 1.81% en el costo de las familias mexicanas. Y esto se debe por el efecto renta y el efecto precio que tuvo la reducción de precios en distintos niveles de los eslabones de la cadena productiva. También se habla de efectos negativos que puede traer la regulación. Puede dar lugar a la entrada ineficiente o al crime skimming, que se trata de que los entrantes se lleven todo lo que es más rentable del mercado y dejen lo demás. A su vez, también se habla que la regulación asimétrica tiene el potencial de desalentar la inversión. En particular, para este caso, mediante un modelo de diferencias en diferencias, encontré que la introducción de medidas asimétricas en América Latina tuvo un efecto adverso sobre la inversión con respecto a los países que continuaron regulando de forma simétrica. Podemos observar en la gráfica que la tendencia del CAPEX por suscriptor en América Latina fue distinta para los regulados de forma simétrica que para los no regulados de esa forma. Actualmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha planteado que las tarifas de acceso indirecto al bucle local sean determinadas libremente por el agente económico preponderante en ciertas zonas geográficas, tomando en cuenta distintas métricas como el nivel de penetración, el número de operadores y la participación de mercado. El IFT, mediante un análisis de dos fuentes de información distinta, por un lado la información del censo del 2020 y por otro lado la información del Banco de Información de Telecomunicaciones, que se alimenta de información de los operadores móviles, encontró que había 63 municipios con características que permitirían la libertad tarifaria, es decir, en particular aquellos que contaban con niveles de penetración mayor a 75 suscriptores por cada 100 habitantes, por cada 100 hogares. Sin embargo, desde mi punto de vista, este análisis puede tener ciertas discrepancias de la información. ¿Por qué se están usando dos fuentes de información distintas? Realicé un ejercicio similar o paralelo al que hizo el instituto, pero tomando dos fuentes de información iguales, es decir, la información del censo. Y mediante esta información obtenemos que solo 16 de los 63 municipios superan la participación superior a los 75 puntos y solo la alcaldía Benito Juárez supera los 90. Es decir, desde mi óptica se tendría que reevaluar si los municipios considerados por el instituto están realmente en condiciones de disminuir el grado de asimetría. Desde el punto de vista económico, sería
muy padre poder hacer un experimento natural o econométrico de aquellos municipios en donde se va a desregular en específico la banda ancha fija con respecto a aquellos donde se va a continuar regulando. Sin embargo, desde la óptica legal, considero que diferenciar entre localidades, aun cuando poseen distinto grado de condiciones de competencia, podría generar un ambiente de incertidumbre jurídica, pues la ley es muy clara al respecto. Dice que la participación de mercado para determinar al agente económico preponderante tiene que ser medida de forma sectorial. Y si calculamos así la participación de mercado, obtenemos que el agente económico preponderante tiene una participación superior al 50%. En conclusión, resulta relevante evaluar la forma rigurosa en cómo se regula y dotar de certidumbre jurídica a todos los participantes del mercado, porque si bien la inversión asimétrica, la regulación asimétrica tiene el potencial de desalentar la inversión, también existen fuerzas que potencian su crecimiento y fomentan la competencia económica en beneficio de los usuarios. La pandemia con el teletrabajo y la educación a distancia ha dejado ver que las telecomunicaciones son el eslabón clave para dinamizar cada una de las actividades económicas y potenciar el desarrollo económico, pues permiten disminuir los costos de transacción y permiten la difusión acelerada del conocimiento. Muchas gracias.